Buenas tardes a todos y bienvenidos. Continuamos con el segundo ciclo de conferencias Mujer y Archivos, con la segunda conferencia del segundo ciclo, que tendrá la intervención de Sara Moreno Tejada, profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que ahora mi compañero David, director del Archivo de la Chancillería, pasará a presentaros. Y nada, recordaros que el objetivo de estos ciclos es dar a conocer los trabajos que mujeres que trabajan en nuestros centros investigadoras de nuestros centros llevan realizando durante mucho tiempo sobre mujeres de época pretérita. Y nada, doy paso a David, que va a presentar hoy, y enseguida escucharemos a Sara. Gracias, Eva. Buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por su atención. La doctora Sara Moreno Tejada es profesora de Historia del Derecho y de las Instituciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Se doctoró en esta universidad con la tesis El Consejo Provincial de Alicante, que le ha merecido el premio Eduardo de Hinojosa a la mejor tesis que concede el Instituto Español de Ciencias Histórico-Jurídicas. Desde ese momento, su producción científica ha girado en torno a diferentes líneas de investigación, como son el derecho de familia, el derecho al agua, la historia de la administración pública y la evolución histórica de la administración de justicia. En el campo del derecho de las aguas ha publicado varios capítulos del libro, como el relativo al Tribunal de las Aguas de Murcia en la primera mitad del siglo XIX, o el que tiene por objeto el análisis del gobierno del agua en la provincia de Alicante durante el periodo 1845 a 1866. En materia de derechos fundamentales en el siglo XX en nuestro país, su investigación abarca el análisis de su marco teórico y de su práctica, examinando su efectividad en la sociedad de la época. En ese sentido, ha analizado el ejercicio del sufragio femenino en la provincia de Alicante. Los resultados de esta investigación le han permitido dar a conocer la participación que tuvieron las mujeres en los comicios de 1933. En la misma línea ha trabajado la historiografía relativa a la condición jurídica de la mujer a lo largo de la historia, con objeto de trazar un estado de la cuestión sobre la literatura existente en esta materia, poniendo de manifiesto los aspectos más importantes que han sido objeto de estudio hasta el momento, así como las cuestiones e incógnitas que siguen vigentes. Ha desarrollado también una importante investigación sobre el nacimiento de la justicia contencioso-administrativa en España, profundizando en su procedimiento y peculiaridades. En cuanto a la proyección internacional de su actividad científica, desde sus inicios en la investigación ha puesto de manifiesto la necesidad de conocer la repercusión de nuestros modelos jurídicos y políticos en otros países de Europa. Con este objeto ha realizado 3 estancias de investigación en centros de reconocido prestigio internacional, como el Università degli Studi di Messina y la Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli en Italia, y en Alemania en la Freie Universität Berlin, que le han permitido obtener una visión comparada de la administración pública y de la justicia contencioso-administrativa a nivel europeo. Gran parte de los resultados científicos apuntados están vinculados directamente a su participación en diversos proyectos y contratos de investigación de carácter nacional y autonómico, financiados en convocatorias públicas del Ministerio de Economía y Competitividad y de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives de la Generalitat Valenciana, para el estudio del Consejo de Estado en el Trienio Liberal y del proceso de reconocimiento normativo de los derechos sociales. También, y como investigadora principal, asesora al Colegio de Abogados de Alicante en el estudio de la historia y orígenes de esa corporación. Por último, y dentro de su actual línea de investigación,
hay que destacar su pertenencia al grupo Justicia y Memoria Histórica, cuyo objetivo es avanzar en el conocimiento sobre el funcionamiento de los procesos judiciales tramitados en nuestro país en el periodo que abarca la Segunda República, la Guerra Civil y la posguerra, haciendo especial hincapié en el análisis de las causas que interesan al estudio del derecho de familia a través del examen de la implantación de la figura jurídica del divorcio en España. Como autora de monografías, la prestigiosa editorial Tirant lo Blanc ha publicado en 2019 su libro El Consejo Provincial 1845-1868, que ha sido reseñado en el Anuario de Historia del Derecho Español y en la revista Historia Constitucional. En esta obra analiza el modelo territorial defendido por el Partido Moderado y, en concreto, las instituciones que surgieron de su puesta en práctica, centrándose en el Consejo Provincial, que se revela como la corporación clave en la edificación de la administración pública española del siglo XIX. Es inminente la publicación por la editorial Thomson Reuters Aranzadi de un trabajo suyo en el que aborda la figura jurídica del divorcio implantada por la Segunda República Española y en el que traza el análisis de la normativa que lo reguló, incorporando el examen de la jurisprudencia emanada de las audiencias provinciales de Alicante y Granada y del Tribunal Supremo. Es autora además de numerosos capítulos de libro, tanto en español como en inglés, en editoriales de relevancia nacional e internacional, como Thomson Reuters Aranzadi o Nomos Baden-Baden. Publica artículos de investigación y reseñas en revistas de elevado impacto científico, como el Anuario de Historia del Derecho Español, Historia Constitucional, Codex Ius Fugit, Revista Italiana di Conflitologia y Legal History Review y Rex Culture. Agradeciendo su disponibilidad y la valiosa colaboración con nuestros archivos, de la que también es usuaria, paso la palabra a la profesora Moreno Tejada, que nos impartirá la conferencia La mujer en la Segunda República, un estudio sobre la igualdad en el ámbito familiar. Muchísimas gracias, David, por tu amable presentación. Y bueno, no puedo más ni quiero más que comenzar dejando constancia de mi agradecimiento a los archivos de la Real Chancillería e Histórico Provincial de Granada por la organización de esta maravillosa iniciativa que ha dado lugar a 2 ediciones del ciclo de conferencias Investigación y Mujer en los Archivos. De la misma manera, pues agradezco a los organizadores y en concreto a Víctor Rey y a Eva Martín su generosa invitación para participar en esta segunda edición junto a tan prestigiosas y reputadas investigadoras. Yo tuve la suerte de visitar y poder consultar los fondos de la Real Chancillería de Granada en el año 2020, hace 2 años. En ese entonces estaba llevando a cabo la investigación referente a la ley del divorcio implantada durante la Segunda República, a la que ha hecho referencia hace unos minutos David, y bueno, tras examinar la normativa y los debates parlamentarios que tuvieron lugar sobre la misma, consideramos realmente importante, para poder elaborar un estudio lo más completo posible, descender a la práctica, a la praxis jurisprudencial, analizando pues, las sentencias, la jurisprudencia dictadas sobre esta materia por las audiencias provinciales, en concreto en este caso por la audiencia provincial o territorial. Hubo ahí una pequeña confusión en los primeros años de la República de Granada. Localizar esta documentación, debo decir que fue realmente fácil porque se encuentra perfectamente clasificada y ordenada en el archivo, lo cual agradezco someramente porque facilitó muchísimo mi labor. En el archivo podemos encontrar expedientes completos sobre los pleitos que instaron a aquellos que en la Segunda República bueno, pues tomaron la determinación de solicitar bien la separación o bien la disolución de su matrimonio. Más adelante explicaré, o tendré oportunidad de explicar someramente, que el procedimiento se dividía sobre todo en 2 fases. Será sobre todo la segunda de las fases, la que se tramitaba en la sede de la audiencia, la que se conserva en los archivos, pero también hay veces que tenemos mucha más suerte y encontramos todo el expediente desde su inicio
desde la presentación de la demanda ante el juzgado de primera instancia correspondiente. En este sentido podemos encontrar la demanda, la contestación a la demanda y la reconvención, las pruebas realizadas por las partes, que normalmente eran testificales, como ya veremos, y documentales, y luego también encontramos ya en la fase tramitada ante la audiencia, pues la vista ante el tribunal y la sentencia. Toda esta documentación nos da una información valiosísima y amplísima, no solamente porque nos permite conocer cuál era el procedimiento que se seguía ante los tribunales o incluso las causas que se alegaban por aquellos que optaban por esta solución jurídica y la interpretación jurisprudencial también muy importante que se haga a cada una de estas causas, lo cual nos permite conocer el concepto de matrimonio y también las diferentes alternativas, las diferentes causas que podían motivar su disolución o su interrupción con la separación, sino que además estos expedientes nos acercan a la realidad de los matrimonios existentes en la época. Y más en concreto, y por lo que interesa a esta exposición que estamos llevando a cabo, de las mujeres que bien por iniciativa propia o por la del que hasta ese momento era su cónyuge, se veían inmersas en este tipo de procedimientos. Bueno, es sabido que la introducción del divorcio, esto es una realidad incontestable, la introducción del divorcio en el ordenamiento jurídico español supuso un elemento clave para el establecimiento de una concepción laica, contractual e igualitaria del matrimonio en España, al menos para la introducción de ese principio igualitario del matrimonio durante ese periodo republicano. Hasta ese momento, la tradición jurídica española había configurado al matrimonio como una institución sujeta a los cánones eclesiásticos. La doctrina sitúa el origen de esta premisa en la cédula de 1564, por la que Felipe II se adhirió a los principios del Concilio de Trento. Y de acuerdo con esta disposición, bueno, pues la unión marital se concibió como un sacramento cuyas propiedades esenciales eran la unidad y la indisolubilidad. En este sentido, y hasta la Segunda República, se consideró y se declaró ilegítima toda ruptura del vínculo, a excepción, claro está, de la que traía causa en la muerte de alguno de los cónyuges. Y durante siglos este postulado va a quedar fuertemente arraigado en la sociedad, constituyendo incluso pues, un axioma normativo de la legislación civil. Como arraigada también estará la poca ventajosa posición que el ordenamiento jurídico reservaba desde antiguo tradicionalmente a la mujer. Durante siglos no le confirió, no le reconocería ni capacidad jurídica ni capacidad de obrar y por lo tanto quedaban subordinadas al hombre a quien les debían pues, sumisión y les debían obediencia. Por poner un ejemplo podemos citar aquí una ley clave, que sería la ley de 17 de junio de 1870, la ley del matrimonio civil, que si bien constituyó el primer intento estatal por sustituir a la Iglesia en la regulación y el control del matrimonio, continuó estableciendo, por otro lado, una clara sumisión de la mujer al hombre, de la casada a su esposo. Y a cambio de la obligación de protegerla por parte del hombre, a este se le confería la facultad de administrar sus bienes y de representarla judicialmente. Por su parte, pues la ley establecía que la mujer debía obediencia al hombre, estando obligada a pedirle permiso para formalizar cualquier acto jurídico, pues como sería la celebración de contratos o incluso la aceptación de una herencia. Si realizaba cualquiera de estos negocios sin contar con el beneplácito, con la autorización marital, automáticamente eran declarados nulos de pleno derecho. Y es que además sin esta licencia pues no podía realizar prácticamente ninguna actividad hasta el punto que no podía publicar ningún tipo de obra científica, literaria o incluso artística. La importancia de esta ley, aunque su vigencia fuera breve, radica en que gran parte de sus disposiciones serían recogidas posteriormente por nuestro Código Civil, por el Código Civil de 1889, que continuaba contemplando al matrimonio como un sacramento que además era concebido como un convenio entre dos partes que ostentaban derechos y obligaciones entre sí.
En este sentido, una vez casados, el hombre continuaba en el derecho de exigir de su mujer obediencia y sumisión y adquiría a su vez el compromiso de proteger a su consorte. De esta forma, la mujer, una vez que se convertía en esposa, perdía toda individualidad. Adoptaba la condición y nacionalidad de su esposo, se veía obligado a seguirlo de acuerdo con el Código Civil a cualquier lugar donde éste fijase su residencia, y esto sin olvidar lo que hemos comentado anteriormente, es que automáticamente el hombre adquiría la administración de todo el patrimonio de la mujer. Este sometimiento respondía, entre otras causas, a la consideración de las mujeres como inferiores a los hombres en lo intelectual, en lo moral e incluso en lo físico. A la población femenina, de acuerdo con la ideología presente en la época, le estaba atribuido el papel de ángel del hogar. Su objetivo vital era el matrimonio y en este sentido su existencia se restringía a la esfera doméstica porque lo público era de exclusivo dominio masculino. Fuera de este ámbito, fuera del domicilio, del ámbito doméstico, era vista o era percibida como una molestia e incluso como una amenaza. Esto tuvo claras consecuencias en relación con su acceso al mundo laboral, porque se halló durante mucho tiempo restringido a aquellas profesiones que, como la de maestra de primaria, actriz, enfermera o incluso el servicio doméstico, además de estar mal retribuidas, pues se consideraban como una mera prolongación de su naturaleza. Y a su vez tenía una consecuencia, y es que en la educación, porque apenas se destinaron recursos para su formación, no se entendía necesario, dado que los trabajos a los que se podía destinar, como decimos, eran una mera prolongación de su naturaleza y por lo tanto las competencias que debían desarrollar le eran innatas. En este sentido, su educación, su instrucción se limitó al nivel básico de lectura, de escritura, de labores y de religión. Tanto es así que, de acuerdo con los datos que se conservan de la época, solo un 29% de la población femenina estaba instruida a principios del siglo XX y los casos en los que accedían a la universidad eran extrañísimos. Claro, estas circunstancias las convertían en personas totalmente dependientes de su ámbito familiar, carentes de garantías que les permitieran desarrollarse de forma individual, de forma autónoma, de forma independiente. El régimen republicano de 1931 nace con la promesa de finalizar con esta situación. Es decir, inspirado en los principios de libertad, de democracia, de justicia, de equidad, se percibió como la oportunidad de poner fin a esa desigualdad entre ambos sexos y en concreto entre los cónyuges. Por primera vez en la historia de España, un texto constitucional incluyó en su articulado un auténtico axioma de igualdad, disponiendo que el sexo no podía ser fundamento de privilegio. Entre su articulado se plasmó el principio de igualdad de derechos para ambos cónyuges e incluso la posibilidad, y esto es el centro de nuestra ponencia, de nuestra exposición, de disolver el matrimonio tanto por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los contrayentes, siempre que en este último caso concurriese una justa causa. Luego veremos cuáles son estas justas causas para la jurisprudencia y para la legislación. Se dejaba atrás, en consecuencia, el concepto patriarcal de familia que implicaba la superioridad del hombre. Y en esta línea, el texto fundamental ya permitía a las mujeres mantener su propia nacionalidad, sin que el hecho de contraer matrimonio determinase su pérdida, y además suprimía la obligación de las mujeres de seguir a sus cónyuges, de seguir a sus esposos allí donde estos fueran, puesto que les reconocía total libertad para fijar su residencia y domicilio. Se abría de esta forma, como decimos, el camino hacia la emancipación de la población femenina, que poco a poco se iría equiparando, o ese era el objetivo, al hombre en lo cultural, en el ámbito laboral y en el ámbito jurídico. En este sentido, entre las disposiciones que se promulgaron en este periodo, destaca sin lugar a dudas la Ley de Matrimonio Civil de 28 de junio de 1932, que reconoció la emancipación femenina al anular la obligación del marido de proteger a su esposa y el deber de ésta de obedecerle a él. Y otra disposición
muy importante en esta materia sería, sin lugar a dudas, la ley de divorcio de 1932 a la que ya hemos hecho referencia. Debemos destacar en este sentido la presteza con la que se procedió a la elaboración y a la publicación de la ley del divorcio, que incluso precedió, se realizó con anterioridad a la ley del matrimonio civil. Sin duda, esto encuentra su causa en que se consideró como una institución clave para la consolidación de esa secularización del Estado que se llevó a cabo durante el periodo de la Segunda República. Es necesario precisar, sin embargo, que de acuerdo con lo que hemos podido examinar, de acuerdo con lo que se establece en la propia ley y con la jurisprudencia a la que hemos tenido acceso en archivo, esta figura jurídica se concibió como un remedio excepcional, es decir, un último recurso para aquellos matrimonios que se encontraban en tales circunstancias que hacían insoportable la convivencia de los cónyuges e inasequibles los fines que eran esenciales del matrimonio. Así lo expresaba la propia exposición de motivos de la ley de marzo de 1932, de la ley del divorcio. La normativa va a contemplar dos modalidades de divorcio, como hemos adelantado y como se contemplaba en la propia Constitución. Una era la de común acuerdo y la otra a instancia motivada de uno de los cónyuges. Eso sí, el mutuo disenso requería que el matrimonio tuviese una duración mínima de 2 años en el momento en el que se presentaba la demanda, así como que ambos cónyuges fueran mayores de edad. Y el procedimiento que se entablaba o que se exigía para poder disolver este matrimonio de común acuerdo obligaba a las partes a concurrir, a reiterarse o su voluntad, a reiterar su demanda de divorcio hasta en 3 ocasiones, con lo cual se aseguraban bien en la normativa del legislador de que realmente estos cónyuges querían finalizar y había un acuerdo de ambas partes de finalizar con este matrimonio. Además es que la demanda debía presentarse de forma conjunta por ambos esposos. En el caso de que se optase por la segunda de las vías, es decir, por el divorcio contencioso, el demandante debía basar su petición en una de las 13 razones previstas en el artículo 3 de la ley de 2 de marzo de 1932. Era un numerus clausus, es decir, eran las causas tasadas por la ley del divorcio. De esta forma, lo que se pretendía, lo que se realizaba, era rodear al divorcio de todas las restricciones necesarias para prevenir y evitar la proliferación de los repudios multitudinarios e irreflexivos. En este sentido, si bien se reconocía el divorcio, se puede ver fácilmente cómo a la vez que se reconoce esta solución jurídica, también se intenta evitar estos repudios multitudinarios y proteger de alguna forma a la institución del matrimonio que bueno, para la mentalidad de la época realmente no había dado tiempo a cambiar y continuaba siendo algo sagrado, un vínculo sacramental incluso. Como digo, ambos cónyuges estaban legitimados para interponer la acción de divorcio, sin distinción y por igual tanto el marido como la mujer. Inés Alberdi, en su obra Historia y Sociología del Divorcio en España, señaló que la mayoría de las demandas de divorcio fueron presentadas por mujeres. Su fuente de información era la estadística de divorcios y separaciones que se elaboró en su momento por el Ministerio de Justicia, cuyos datos eran a nivel estatal. Por eso una de las cuestiones que nos planteamos a la hora de elaborar esta investigación es si realmente este fenómeno era generalizado en todos los territorios o podríamos encontrar una variación en función de las formas de vida y las formas familiares de cada zona, de cada provincia. Bueno, pues del examen de los fondos contenidos en el archivo de la Real Chancillería de Granada, hemos podido extraer que de entre un centenar de pleitos, el 60% fueron entablados por mujeres y el 40% lo fueron por hombres. Y un porcentaje muy parecido también encontramos en Alicante, en el Archivo Histórico Provincial de Alicante, donde el 58% de los pleitos fueron instados por mujeres, mientras que un 42% lo fueron por hombres.
Por lo tanto, no se deslindan demasiado estas cifras de la estadística general del Ministerio de Justicia a la que hemos hecho referencia. Estos porcentajes nos inclinan a pensar que el divorcio cumplió el papel de arma defensiva y protectora para las mujeres. Esta era en realidad, y entre otras, una de las finalidades principales que en su favor alegaban los principales defensores de esta figura jurídica, como por ejemplo Gordon Ordaz. Para confirmar esta apreciación, no obstante, conviene realizar una breve aproximación a las causas por las que se podía optar al divorcio, a esta solución jurídica. Y de acuerdo con lo que hemos podido analizar, podemos diferenciar dos grandes grupos de fundamentos justificativos del divorcio. De un lado, aquellos de responsabilidad subjetiva y de otro, los causales o de discrepancia objetiva. Los primeros, los de responsabilidad subjetiva, eran aquellas causas, aquellos actos voluntarios, contrarios a los fines y preceptos maritales, que además llevaban aparejados un daño o un perjuicio notable para el otro miembro, para el otro cónyuge. Entre otros podemos citar, por ejemplo, el adulterio. Esta fue una de las causas que más comúnmente se alegó ante los juzgados de la provincia de Granada junto al abandono o al desamparo. La infidelidad solo constituía, y esto es importante, un motivo de disolución del vínculo cuando se consideraba por el tribunal que no había sido consentida o facilitada por el demandante en cuestión. Es decir, su declaración exigía que el órgano jurisdiccional alcanzase la plena convicción de la conjunción de dos elementos. De un lado, la comisión del hecho y de otro lado, la total inocencia de la víctima. Y según la jurisprudencia, este último elemento se podía probar o se daba, concurría cuando la víctima, el demandante, daba muestras de una clara desaprobación, poniendo, por ejemplo, fin a la vida marital, aunque no ejercitase inmediatamente las acciones civiles o penales, en su caso, que la ley le confería. La bigamia también era otra de las causas que se contemplaban dentro de este grupo de ámbitos subjetivos, causas culpables, por así decirlo. Lo cierto es que esta fue de las menos alegadas. Nosotros no hemos encontrado ningún expediente donde se alegase como causa justificativa del divorcio la demanda, y una de las razones que puede justificar este hecho es que además era un delito penado por el Código Penal, con lo cual era realmente más complicado probar su existencia, porque primero había que pasar por la jurisdicción penal. La que sí que se alegaba, sobre todo por mujeres, era la causa de sevicia. Dentro de la sevicia encontramos, por ejemplo, los malos tratos, las injurias graves, el atentado contra la vida del otro cónyuge o la tentativa de prostitución de la mujer o de corrupción de los hijos. Para la estimación de todas estas causas, la jurisprudencia requería que se probase la existencia en el demandado de un animus injuriandi. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque se desechaban todas aquellas solicitudes de disolución que se basasen en lo que la jurisprudencia entendía como un hecho aislado y temerario. A modo de ejemplo, los insultos no eran reputados causa justa cuando tenían lugar, decía la audiencia, decía la jurisprudencia, al calor de una discusión. Es decir, cuando procedían esos insultos del fervor, del enfado de una discusión entre ambos cónyuges. Y lo mismo ocurría con el maltrato de obra, cuya apreciación exigía que se excediesen los límites, decía la jurisprudencia, de las disputas más o menos violentas que no trascendieran del domicilio, e incluso se requería que la intervención de la policía o la asistencia facultativa de la víctima. Más allá, no eran considerados suficientes los actos aislados de violencia, sino que su apreciación dependía de una cierta habitualidad. Como digo, esta causa fue comúnmente alegada por mujeres, siendo muy escasos los supuestos en los que se aducían por hombres, aunque sí que es verdad que las injurias sí que
han sido objeto de demandas interpuestas por hombres, pero en su mayor número eran por mujeres. Otra causa culpable era el desamparo económico, es decir, cuando se negaba la atención o el sustento familiar. En esta causa solo podían incurrir, de acuerdo con la jurisprudencia, los hombres, porque eran ellos, existía la concepción de que eran ellos los únicos obligados a cargar con el sustento familiar. Con lo cual, en el caso de que se alegase, que se alegó en alguna ocasión por un hombre como motivo de la demanda de divorcio el desamparo de la mujer, la sentencia denegaba el divorcio por entender que la mujer no podía incurrir en esta causa de divorcio porque no era ella la obligada a sustentar a la familia. Donde sí podía alegarse como divorcio, como justificación del divorcio, el acto cometido por una mujer era el del abandono. Para la apreciación del abandono era obligatorio que hubiese transcurrido un año desde el día en que el demandado se ausentó del domicilio conyugal. Y asimismo se exigía que se probase la culpabilidad, es decir, que el demandante probase, acreditase la responsabilidad de la parte contraria, o dicho de otra forma, que no existía una razón suficiente por parte del que abandonaba para realizar este acto, para abandonar al demandante y en su caso a los hijos. La distinción entre el abandono y el desamparo económico es que este primero, es decir, el abandono, implicaba una desafección de carácter moral. Es decir, se contemplaba, aunque el culpable, si era un hombre en este caso, pues continuase sosteniendo el hogar, mandando dinero a su mujer. En todo caso, el desamparo es siempre económico, siempre cometido por el hombre, y el abandono podía ser cometido por la mujer y tenía un carácter más, como decimos, moral. La última de las causas culpables a las que vamos a aludir es la violación de los deberes mutuos. Esto es básicamente un cajón desastre, porque en ella cabía toda conducta que se considerase inmoral o deshonrosa. Es decir, por ejemplo, incurría en esta causa todo aquel que incumpliese o se le acusase de incumplir las obligaciones maritales, como era la convivencia o el socorro mutuo y la protección que debían dispensarse los cónyuges. Y también tenía lugar cuando se acreditaba la falta de consumación del matrimonio, aunque esta última causa o esta última justificación, siempre la culpa recaía en el hombre, en el esposo, porque, de acuerdo con la jurisprudencia, era a él a quien le correspondía la responsabilidad, la iniciativa de comenzar esa vida conyugal. También se incluía en esta causa la conducta inmoral o infamante de alguno de los consortes, entendiendo por tal como, por ejemplo, la embriaguez, la toxicomanía habitual o incluso los coqueteos con otras personas. Incluso podía ser, más allá, fundamento de esta causa, y esto lo he extraído de una de las demandas interpuestas ante la audiencia de Granada, la desobediencia de la mujer que, en contra de lo que preceptuaba el esposo, salía de su casa, asistía a cafés o paseaba y trataba con personas de ambos sexos, decía la demanda, en términos que su marido consideraba inadecuados a su estado y situación. Y debo decir que la resolución jurisdiccional estimó el divorcio con esta justificación, con esta causa, por lo cual podemos apreciar que, aunque el Código Civil se modificó en este punto y la Constitución establecía la igualdad de los cónyuges, realmente, si descendemos a la práctica, si defendemos a la sociedad, podemos ver cómo no ha dado tiempo, al menos en este proceso, a cambiar esa concepción de que la mujer todavía sigue debiendo obediencia al hombre y de que el hombre todavía está obligado a proteger a la mujer sustentando el hogar y sustentándola económicamente. Entre otro grupo de motivos, es decir, los motivos de carácter objetivo, encontramos aquellos casos que, sin derivar de un hecho culposo, suponían por sí mismos una interrupción de la vida en común, como ocurría cuando, por ejemplo, se condenaba a uno de los cónyuges a una pena de privación de libertad por un tiempo superior a una década, o
también se incluía en esta tipología, por ejemplo, la enfermedad venérea, la dolencia grave que impidiese el cumplimiento de los deberes matrimoniales y la enajenación mental. Aunque esta última causa, esta última justificación, requería para su consideración que se justificase, que se acreditase por parte del demandante del divorcio que se habían procurado los medios necesarios para el mantenimiento y la protección de la vida del enfermo, es decir, que no se le estaba abandonando cuando éste era necesitado de la mayor protección. Por su parte, también encontramos un grupo de causas más ecléctico, como serían la ausencia, transcurrido un bienio desde la declaración judicial, y la separación de hecho durante un mínimo de 3 años, que eran, como digo, calificadas por la doctrina de carácter intermedio, al considerar que embebían de ambos caracteres, tanto culpable como carácter objetivo. Esta última causa, la de separación de hecho durante un mínimo de 3 años, también fue muy comúnmente alegada entre los procedimientos que hemos podido consultar en la audiencia de Granada. En este sentido, pues se puede contemplar como en muchas ocasiones, esto ya lo afirmó en su momento Inés Alberdi, el divorcio realmente en la Segunda República sirvió para legalizar situaciones que ya existían de hecho. Muchos matrimonios existían separados y estaban separados desde hacía 10 o incluso 15 años y bueno, pues con la aprobación de la ley de divorcio ven la oportunidad para legalizar su situación y en el caso de que si lo quisieran, pues contraer nuevo matrimonio o tomar el estatus de divorciado y en el caso de la mujer adquirir la total disposición de sus bienes conforme lo disponía la normativa. Es importante señalar que todas estas causas estaban afectadas de prescripción de 6 meses desde que el cónyuge tuvo conocimiento del hecho en el que se funda la demanda de divorcio. Y en el caso de las causas de carácter subjetivo, estas estaban sujetas además a un plazo de prescripción de 5 años desde que el hecho se realizó, que se aumentaba a 10 en el caso del adulterio. Y por último, para el caso de que el divorcio se justificase en la condena de uno de los cónyuges a una pena de privación de libertad, como hemos adelantado, no se podía interponer la demanda de divorcio hasta pasados 3 años desde la condena. Lo cierto es que esta causa fue objeto de gran controversia en sede parlamentaria, porque había quien la calificaba de cruel e inhumana al permitir que un cónyuge pudiera abandonar a otro cuando éste estaba en unas circunstancias pues, realmente difíciles como era la privación de libertad. Pero bueno, no hemos encontrado a día de hoy ningún pleito en el que se alegase esta causa como justificación de la demanda de divorcio. Otro aspecto que debemos poner de manifiesto es el relativo al perfil de las personas que hicieron uso de este recurso. De acuerdo con Inés Alberdi, gran parte de las demandas de separación y de divorcio se interpusieron en las provincias de Madrid y Barcelona, seguidas más de lejos por Valencia, Oviedo, La Coruña y Alicante. Este hecho se justifica, según afirma la autora, por el mayor desarrollo de la industrialización de esta zona, gozando la tradición en este sentido pues de un importante peso todavía, según afirma, en las provincias más rurales. Pero claro, esta conclusión nos podría incitar a pensar, por otro lado, que los sectores de la población dedicados al mundo rural fueron los que menos hicieron uso de este recurso jurídico. No obstante, del análisis que nosotros hemos realizado de los legajos conservados en el archivo de la Real Chancillería, encontramos multitud de expedientes, multitud de legajos donde el protagonista o los protagonistas, el demandante o el demandado, eran braceros, eran labradores, eran jornaleros, junto evidentemente a otros sectores de la población como profesores, procuradores, agentes de seguridad, empleados de compañías telefónicas, de hacienda, ferroviarios, con lo cual no se sustenta esta afirmación en cuanto a los que interponían este tipo de demandas. De las mujeres, no obstante, nunca se hace mención del trabajo que desempeñan. Es decir, esta referencia al trabajo que desempeñan se limita por parte de las sentencias de la audiencia provincial, en este caso, a los hombres. De las mujeres simplemente se dice o se señala que estaban ocupadas
profesiones de su sexo o que eran personas sin ocupación especial. Y luego, ahondando un poquito más y leyendo un poquito, avanzando un poquito más en la lectura de la sentencia, se puede extraer pues, que esas mujeres sí que estaban, muchas de ellas, trabajando, ya fuera al servicio doméstico, ya fuera en el campo, o incluso algunas eran actrices o grandes propietarias, con lo cual se puede percibir aquí todavía ese arraigo del que hablábamos antes, en el que se continúa sosteniendo que las mujeres eran algo inferiores en cuanto a lo laboral al hombre. Entrando ya en el procedimiento judicial que se seguía para la declaración del divorcio, debemos decir que este es realmente sencillo. El juez competente es el de primera instancia del lugar donde tuviese su domicilio el matrimonio, y en el caso en el que viviesen separados y tuviesen su domicilio en partidos judiciales diferentes, el demandante podía elegir entre el del anterior domicilio del matrimonio o el juez perteneciente a la residencia del demandado. Las partes del proceso son evidentemente los miembros del matrimonio, es decir, el marido y la mujer, pero también se sumaba el Ministerio Fiscal en el caso de que existiesen menores o de que alguno de los cónyuges estuviese declarado como ausente para proteger los intereses de estas partes. El procedimiento, como digo, se divide en dos partes. Una primera fase de instrucción ante el juez de primera instancia y una segunda de audiencia y sentencia ante la audiencia provincial. Una vez se admitía la demanda, el juez de primera instancia podía adoptar una serie de medidas, como son, por ejemplo, separar a los cónyuges si estos no vivían ya separados, señalar el domicilio de la mujer si ésta lo solicitaba, y normalmente se realizaba en el domicilio de algún familiar de la mujer, poner a los hijos menores de 5 años bajo el cuidado de la madre y a los mayores de esa edad al cuidado del padre, por la concepción de que se tenía de que adquirirían una mejor educación si esos hijos mayores de 5 años estaban bajo el cuidado del padre, mientras que los menores todavía tenían que seguir bajo la protección de la madre. Y eso sí, se daba la posibilidad al cónyuge que no tenía bajo su tutela o bajo su poder a los hijos para poder verlos y comunicarse con ellos en la forma en la que el juzgado establecía. También, si se solicitaba, el juez podía establecer una medida provisional consistente en fijar alimentos a la mujer y a los hijos, siempre y cuando estos hijos no estaban bajo el cuidado de los padres, y sobre todo, y eso es muy importante, si se solicitaba, también podía dictar medidas para proteger la administración de los bienes de la mujer, que hasta ese momento pertenecían a la sociedad conyugal y por lo tanto podían administrarse libremente por el marido. Por eso esta medida era realmente importante. Además, una vez que se admitía a trámite la demanda, se daba traslado al demandado para que la contestase, y este tenía la opción de reconvenir, dándose en este caso también parte al demandante para que pudiese contestar a la reconvención. Una vez transcurrido este plazo de contestación a la demanda, se iniciaba la fase probatoria, que normalmente consistía en la testifical, en el interrogatorio de parte y en la prueba documental. Prueba documental que normalmente consistía pues, en el certificado de matrimonio, en la inscripción en el registro civil, en el certificado de nacimiento de los hijos, etc. Finalizado este proceso probatorio, el juez instructor tenía la obligación de realizar un resumen razonado de las pruebas practicadas y un informe sobre la cuestión de derecho. Y todo ello se elevaba a la audiencia provincial, donde se celebraba la vista entre las partes y se dictaba sentencia. Por supuesto, frente a esta sentencia cabían recursos por incompetencia de jurisdicción, por alegación de que se había violado alguna de las formalidades del juicio o por injusticia notoria. Lo realmente importante son los efectos del divorcio. Es decir, la disolución del matrimonio da posibilidad a los cónyuges de volver a contraer libremente nuevas nupcias. Este es el primer efecto. No obstante, se establecían una serie de limitaciones. En primer lugar, el cónyuge que era declarado culpable no podía
contraer matrimonio hasta pasado un año desde la firmeza de la sentencia de divorcio. Y siempre, en todo caso, la mujer debía esperar 301 días desde la sentencia de divorcio por razones fisiológicas que en aquel momento se consideraban obvias. En el caso de que el divorcio además tuviese como motivo la prostitución del cónyuge, el culpable tenía prohibido contraer nuevo matrimonio de por vida. En cuanto a los efectos económicos, la sociedad conyugal quedaba disuelta y cada uno de los cónyuges podía recobrar de nuevo la total disponibilidad, la disposición y administración sobre sus bienes. Y evidentemente, como consecuencia del vínculo, ya no podían sucederse entre ellos. En este caso se da una circunstancia en aquellos pleitos que se entablan entre personas composibles, y es que en la demanda se especifica concretamente los bienes que cada uno de los cónyuges ha aportado a esa sociedad conyugal, para que cuando se proceda a la disolución de la sociedad conyugal se le dé por el juzgado, o con esa esperanza, los bienes que le pertenecen. De hecho, cuando se trata de terrenos se expresaban la extensión que estos tenían, con quiénes lindaban, nombres y apellidos de los propietarios de los otros terrenos, etc. Con lo cual se le daba una importancia real. La sentencia también podía señalar una pensión de alimentos para el cónyuge inocente, en el caso de que éste no tuviese los medios necesarios, probase no tener los medios necesarios para poder subsistir una vez finalizado el matrimonio. Normalmente estas medidas se dictaban a favor de las mujeres, aunque también hemos visto algunos casos en los que el hombre era quien solicitaba esta medida a su favor. En todo caso, este deber era de obligado cumplimiento y en el caso de que no se cumpliese, pues estaba penalizado con prisión y con multa. Finalizando ya con la ponencia, no me resisto a realizar unas breves conclusiones. Es que, como hemos dicho, está claro de lo que hemos podido investigar, que la introducción del divorcio en el ordenamiento jurídico español supone, sin lugar a dudas, un elemento clave para el establecimiento de esta concepción laica, contractual e igualitaria que tanto se deseaba en la época del matrimonio. Existe, de hecho, un acuerdo doctrinal en la consideración de que la ley del divorcio, la ley de 2 de marzo de 1932, fue una de las más avanzadas de la época porque confería los mismos derechos a ambos consortes sin distinción. Establecía además la disolución, como hemos visto, por mutuo disenso y se preveían una serie de medidas protectoras para los hijos. Más aún, salvando las correspondientes distancias, podemos afirmar que se trató para la época de una medida feminista, porque configuró una vía de escape para aquellas mujeres que estaban siendo objeto de malos tratos o que querían poner fin a su matrimonio por alguna de las causas a las que hemos hecho referencia. No obstante, y a pesar de lo dicho, resulta inevitable resaltar que la norma a la que nos referimos configura el divorcio como una sanción. Es un escarmiento para aquellos que habían sido incapaces de cumplir con los fundamentos más relevantes del vínculo, como son la convivencia, la fidelidad y el socorro y protección mutuos, propio de los valores católicos, evidentemente. Este hecho se denota o se pone de manifiesto con el predominio de esas causas, eran la mayoría, de carácter culposo, así como con el castigo que se imponía al transgresor de los deberes maritales, consistente en que no podía volver a contraer matrimonio con libertad hasta pasado un año. Si bien también es cierto que no se puede obviar que la intención del legislador, la que deja ver al menos, fue dotar a esta institución de un carácter ecléctico, de un cierto eclecticismo, introduciendo la posibilidad de disolver el matrimonio también por mutuo disenso y contemplando un cierto, aunque evidentemente escaso, número de motivos de naturaleza objetiva, si es que queremos calificar realmente a esta ley de progresista. El amplio elenco de fundamentos que contemplaba la ley podía generar la falsa expectativa, la falsa impresión de que se establecía un mecanismo al que podía accederse con relativa facilidad. Sin embargo, es forzoso señalar que la sociedad del momento, como hemos podido apreciar, pues no estaba dispuesta,
al menos el legislador, aceptar una ruptura motivada en el desamor o en un simple desacuerdo. La jurisprudencia exigía, para dictar sentencia estimatoria de disolución, la certeza de los hechos y que estuviese convenientemente probada esta certeza. Incluso cuando se interponía demanda por acuerdo entre los cónyuges, como hemos hecho referencia, la normativa exigía su comparecencia hasta en 3 ocasiones, con objeto de que el juez alcanzase la convicción de esa autenticidad del acuerdo y de la ruptura de la convivencia. Nada, muchísimas gracias.